engrandecer. Vamos a continuar alabando al Señor. La alabanza 260. Alabanza 260. Perdón. Alabanza 460. Perdón. Alabanza 460, porque Él vive. Alabanza 460, porque Él vive. A su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo,
suyo. La vida vale más y más solo por Él. Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Sí, muy buena noche a los pastores, pastoras, también líderes y hermanos. En esta noche vamos a empezar, ¿no?, en la última noche de este gran seminario titulado El peso del pecado y la gran gracia. Para ello vamos a invitar al pastor Rubén Huanca, quien está ministrando la iglesia Buenas Nuevas en Montero. Sí, vamos a invitar. Buenas noches, hermanos. Oremos, inclinen su rostro, vamos a orar al Señor. Gracias, Padre Dios. Esta noche también usted preparó este evento, este seminario bíblico, Señor. Y también escuchando la palabra, como Dios también nos habla por medio de su siervo, por medio de oír la palabra de Dios. Quiere llegar a todos nosotros, Señor. Solamente necesitamos tener un corazón simple, sencillo y abierto hacia su palabra. Padre, como tú has formado a tus discípulos, a tus apóstoles, como tú has guiado al pueblo de Israel, aunque ellos eran rebeldes tal vez hacia su palabra, pero tú siempre guiaste para bien, Señor. Lo mismo en nuestra vida también. Por la guía de tus siervos nos diriges, Señor. Esta noche, una vez más, queremos recibir tu palabra, Padre. Y también oramos en parte por la familia, por los matrimonios, familia, algunos también tal vez alejado de la iglesia pueda retornar también, Padre. Este tiempo es tan corto, los días pasan, los años pasan. Nuestro Señor Jesucristo también, con tanta esperanza y amor, está permitiéndonos recibir la salvación a muchas almas. Esta mañana hubo desayuno pastoral, gracias, Padre. Muchos líderes y pastores también se dieron cita en este lugar para oír la palabra, el evangelio, la promesa. Gracias, Padre, así esta noche te agradecemos. Bendice también la salud al expositor. Él también con todo su corazón llegando aquí a Bolivia desde México, Señor. Bendice su familia, su iglesia, por favor, Padre. Así esta noche oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Sí, Dios nos permite, ¿no?, como este tiempo desde La Paz, ¿no?, para poder escuchar la palabra. Hoy tenemos también la presentación del grupo folclórico y vamos a escuchar, ¿no?, las alabanzas. En esta oportunidad nos cantarán 2 alabanzas, el misionero y Bueno es alabarte, Señor. Sí, hermanos, vamos a esperar, ¿no? Y también a través de las alabanzas nosotros podemos recibir el corazón de Dios. Y muchas veces nosotros venimos con dificultades, ¿no?, con problemas, y nuestro corazón a veces pesado también, pero a través de las alabanzas, ¿no?, podemos vaciar, ¿no?, y conectarnos con la palabra también por la letra, ¿no?, de las alabanzas. Nuestro corazón se mueve. Sí, hermanos, así estamos agradecidos a Dios, ¿no?, por este tiempo que Dios nos permite. Y
vamos, ¿no? Como a dar un fuerte aplauso para el grupo folclórico. ¿Otro cable no hay? Muy buenas noches, queridos pastores, pastoras. Nos gozamos delante de Dios en esta noche por la gracia que nos permite para presentar estas alabanzas, pero también lamentamos que no esté nuestro baterista, ha faltado, no sé qué ha pasado. Entonces, estamos sin un miembro, sin un músico, pero vamos a seguir así como estamos, improvisados, por favor, todo por la gracia. Misionero que anda por las tierras lejanas, olvidado de tantos, ignorado por muchos, pero no por Jesús. Misionero predica con valor y confianza que Jesús va contigo, dándote fe y abrigo y la victoria hasta el fin. Misionero en mi canto y me acuerdo de ti. Te dijiste a ti no por decirle a él sí. Y viniste de muy lejos, no te importó sufrir por traer en la palabra a las almas perdidas. Misionero en mi canto y me acuerdo de ti. Te dijiste a ti no por decirle a él sí. Y viniste de muy lejos, no te importó sufrir. Misionero, no olvides que oramos por ti. Misionero que anda por las tierras lejanas, olvidado de tantos, ignorado por muchos, pero no por Jesús. Misionero predica con valor y confianza que Jesús va contigo, dándote fe y abrigo, la victoria hasta el fin.
de ti. Te dijiste a ti no por decirle a él sí. Y viniste de muy lejos, no te importó sufrir por traer la palabra a las almas perdidas. Misionero en mi canto y me acuerdo de ti. Te dijiste a ti no por decirle a él sí. Y viniste de muy lejos, no te importó sufrir. Misionero, no olvides que oro por ti. Misionero, hay un pueblo que ora por ti. Muchas gracias. ¿Hay alguien más bueno en nuestra vida que el Señor? Esta canción dice, bueno es Dios, el único bueno de verdad. Amén. Porque en la tierra no hay nadie bueno. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel, un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombra a tu alrededor, dile adiós al temor, seguro Él allí estará. Prometió no abandonarte, nunca dejarte, y Él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Y aún sin merecer, su sangre derramó por mí, me llenó que su presencia, y ahora puedo compartir que su amor nunca termina y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón.
en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Y aún no logro entender lo que planea para mí. Mi dueño eres tú, por la fe creo ciertamente que bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Muchas gracias. Sí, estamos agradecidos a Dios, ¿no?, por el grupo que nos alegra el corazón. Pero vamos a dar paso, ¿no?, a otro grupo que es Coro Esperanza. Y el tiempo se va muy rápido, ¿no? ¿Cuánto no quisiéramos escuchar hasta amanecer, no? Pero creo que la prédica también es importante, ¿no? Y estamos agradecidos, hermanos pastores, es una fiesta espiritual, ¿cierto? ¿Quiénes dicen amén? Amén, sí. De verdad, es un tiempo precioso que estamos pasando, ¿no? Sí, así vamos a invitar, ¿no?, al Coro Esperanza, quien nos cantará 2 alabanzas. Señor, tú me llamas, y bendición de Jacob. Sí, vamos a dar un fuerte aplauso, hermanos, hermanas. Sí, hoy en el desayuno pastoral el presentador decía el mejor coro del mundo, decía, ¿no? Y de verdad, ¿no?, fijando la fe, ¿no?, Dios va a trabajar grandemente en los grupos, en el coro también. Sí.
Video. Sí, estamos agradecidos a Dios, ¿no? Por el coro. Esperanza nos trae mucha esperanza, ¿cierto? Y a través de las alabanzas nuestro corazón también se regocija y como está muy agradecido a Dios. Hoy también vamos a tener como un video documental de la misión y vamos a ver, ¿no? Cómo Dios también está trabajando en la misión, ¿no? Y algunos pastores también que no conocen, ¿no? Por medio de este video pueden ver, ¿no? El trabajo que Dios hace a través de los siervos de Dios. Muchas personas se esfuerzan por llegar a ser buenos samaritanos. Tratan de leer la Biblia con más diligencia, orar y predicar. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, el número
el corazón de las personas que han cambiado la historia del cristianismo estuvo firmemente la palabra de Dios a través de los tiempos. En el año de 1962, una palabra de la Biblia entró al corazón de un joven quien estaba en desesperación. Esa palabra cambió su vida. Desde aquel momento ha estado entregado a los trabajos del Evangelio, viendo cosas que él nunca pudo imaginar. Hasta ahora, la misión Buenas Nuevas está predicando el Evangelio puro con el enfoque en el perdón del pecado y cómo poder nacer de nuevo mediante la sangre de Jesucristo, conforme a lo que está escrito en la Biblia. Enseñando cómo llevar la vida espiritual confiando solamente en la palabra de Dios y no en la obra ni en el esfuerzo humano. Predicando este precioso evangelio, Dios ha permitido establecer su iglesia, formando ministros, organizando grandes seminarios bíblicos y fundando misiones en el extranjero. Recientemente, ha impulsado distintas formas de trabajar para guiar a los jóvenes de esta generación. Aunque ha habido mucho sufrimiento y persecución en el camino, estamos anunciando el Evangelio con mayor fuerza, confiando en las palabras que Dios nos muestra. En este momento, hay trabajos incesantes que se llevan a cabo en diferentes partes del mundo, llegando a miles de personas que pueden escuchar el Evangelio mediante la misión Buenas Nuevas, y de esta manera llegan a ser libres de sus pecados, llegando a vivir una vida feliz. El Seminario Bíblico de la Misión Buenas Nuevas dio su inicio con el Gran Seminario Bíblico en el año 1986. A partir de aquel seminario, se ha realizado en las principales ciudades del mundo durante más de 35 años hasta el día de hoy. Muchas personas que sufren por los pecados han recibido la salvación por medio de la palabra que se predica en los seminarios realizados cada año. En el verano e invierno de cada año, se realizan retiros espirituales en donde los hermanos se fortalecen compartiendo sus experiencias unos con otros y escuchando la palabra de Dios. Desde que fue enviado el primer misionero a Alemania en septiembre de 1989, los misioneros en más de 90 países actualmente están predicando el Evangelio sin cesar. El Evangelio no solo se está predicando en las principales ciudades y países del mundo, recientemente se está esparciendo en las aldeas indígenas de América del Norte y en las islas ubicadas en el Pacífico Sur. Recientemente, las fronteras del Evangelio se han ampliado mediante la cooperación de los líderes cristianos provenientes de distintas partes del mundo a través del CLF. El Congreso de Líderes Cristianos fue establecido con el objetivo de establecer un punto de retorno hacia la correcta vida de fe cristiana centrada en la Biblia únicamente. Después del primer CLF realizado en la ciudad de Nueva York en el año 2017, se ha esparcido por toda América Latina, África y Asia de manera incesante. Muchos líderes cristianos de diferentes países y continentes anhelan trabajar junto a Misión Buenas Nuevas. Los evangelistas llevan el evangelio correcto a las personas y son quienes guían a los santos a vivir por la fe. Por ello, deben estar conectados con Dios. En el año de 1976 comenzó la Escuela Misionera de la Misión Buenas Nuevas, la cual consiste en enseñarles a confiar solamente en Dios en todo el proceso de aprendizaje para su envío y la vida de su ministerio. También se envían cientos de ministros desde varios países, alumnos graduados del Mahanaim Bible College. Para aquellos miembros quienes tienen interés de evangelizar y residen en un lugar donde no hay una sede, se fundó el Mahanaim Bible Training Center, donde se imparten clases online desde el año 2010. Además, en el 2020, la Good News Theology School fue fundada en Nueva York como un centro educativo de líderes cristianos que cubre el mundo entero. La Misión Buenas Nuevas ha fundado la Fraternidad Internacional de Jóvenes IYF, cuyo propósito es formar una mentalidad adecuada de cambio, de desafío y de unión en los jóvenes a través de diferentes actividades. El World Camp prepara diversas actividades culturales, experiencias y entrenamientos de liderazgo. El servicio de voluntariado Good News Corp es un programa en el cual los jóvenes viven durante un año en el extranjero desarrollando cualidades dignas de un líder global. Las actividades de IYF han servido como guía para el corazón de aquellos jóvenes sin dirección alguna, razón por la cual hemos sido recibidos con gran aceptación en diferentes países y está perfilándose como el modelo para la educación de los jóvenes. La Misión Buenas Nuevas está anunciando el Evangelio en cada rincón del mundo
mediante diferentes medios de comunicación. Los más recientes seminarios bíblicos online fueron transmitidos en más de 125 países mediante más de 661 estaciones de transmisión en 61 diferentes idiomas, llevando el Evangelio a miles de personas alrededor del mundo. El pastor Ok Soo-Park es el primer pastor coreano que transmite sus predicaciones en el canal CTN, canal cristiano de mayor confianza durante un año a nivel mundial. Asimismo, sus 77 publicaciones están guiando actualmente la vida de un sinnúmero de personas hacia el Evangelio y la correcta vida de fe cristiana. La misión Buenas Nuevas ha sido como la luz y la sal del mundo, brindando esperanza a muchas personas. La educación para el desarrollo del intelecto, que capacita a los jóvenes a ser líderes de la generación venidera, han influenciado positivamente en la vida de aquellos jóvenes que, a pesar de tener infinitas capacidades, tienen el corazón débil. Además, el Servicio Voluntario de Médicos ha comenzado con su servicio desde el año 2008 en África, las islas del Pacífico Sur, Centro y Sudamérica, curando las enfermedades de muchas personas en los países de bajos recursos y salvando también el corazón de ellos. El pastor Ok Soo-Park, quien fundó la misión Buenas Nuevas después de recibir la salvación en el año de 1962, es un verdadero siervo de Dios que predica el Evangelio con un corazón humilde, quien encuentra en la Biblia las respuestas a todos los problemas. No solamente se dedica a ministrar la iglesia, sino también realizar diversas actividades sociales por medio de la Fraternidad Internacional de Jóvenes, la cual también fue fundado por él, al igual que el Coro Gracias. Ha logrado que todas las personas con quienes se encuentran cambien y reciban una nueva esperanza. Recientemente se ha encontrado personalmente con ministros y líderes de distintos países para predicarles el Evangelio. En especial, el pastor colabora de manera activa en la educación de los jóvenes a través de las actividades de IYF. Se podría decir que las huellas que ha dejado la misión Buenas Nuevas es como si fuera otro libro similar al libro de Hechos que está en la Biblia. Desde que dimos el primer paso confiando en la palabra de Dios, hemos visto cómo Dios cumple su palabra sin ninguna falta. El perdón de los pecados da la verdadera felicidad. La mejor noticia del mundo es el Evangelio, y es lo que nosotros predicamos. Sí, ¿cuál es la mejor noticia del mundo? El Evangelio, dice, ¿no? Por la gracia de Dios también nosotros podemos ser parte del Evangelio. Y esta noche también nos vamos a invitar, ¿no?, al pastor y doctor en teología, Pastor Pablo Shin. Vamos a dar un fuerte aplauso. Buenas noches, bendiciones. Sí. Bueno, para mí es una enorme bendición el poder venir a México, Bolivia. Primero estuve en La Paz. La Paz, el pastor Andrés Lim preparó un itinerario muy apretado desde la madrugada hasta la noche. Todo el día tuve que predicar. Además, en el alto de 4.100 metros, desde el nivel del mar, no me morí por la gracia de Dios. Pude compartir la palabra de Dios, pude llegar hasta aquí. Doy gracias al Señor. En esta noche vamos a buscar el Nuevo Testamento, el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 10. El Nuevo Testamento, Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 10. Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 10.
que proyecte, por favor. Primero voy a adelantar, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hasta el versículo 10 he leído. En esta oportunidad, desde La Paz, he dirigido 3 noches de gran seminario con el tema El peso del pecado y la gran gracia. Pero ese título no es el título que yo mismo puse. Yo ando viajando por toda parte dirigiendo seminario congresional de cristiano. A veces, como esta vez la sede de Bolivia me pidió un título del seminario. En mi mente no tenía cabida porque aún estaba compartiendo la palabra de Dios. Un día me mandó una propuesta, pastor, ¿qué le parece? El peso del pecado y gran gracia. Yo dije, está bien, entonces eso sea el título. Pero justo hace unos meses yo compartí mi reflexión. Tengo muchos contactos de líderes cristianos, pastores. La mayoría de pastores presidentes de confraternidad de cada país son mis amigos muy cercanos. Y por eso, cada cierto tiempo, mientras tanto es que leo la Biblia conforme a mi costumbre de la lectura bíblica, cuando me viene alguna inspiración, inmediatamente escribo una reflexión, luego comparto con mis contactos, son muchos pastores. Entonces, un día yo, justo, creo que, no sé quién fue un ministro de nuestra nación, Bolivia, que dio esa sugerencia como el título de ese seminario, El peso del pecado y gran gracia, porque fue una de mi reflexión de hace meses atrás. Creo que seguramente lo habrá leído. En el libro de San Mateo, capítulo 18, anoche también lo compartí en la sede de Santa Cruz de nuestra misión en Palma Verde. Jesucristo habló sobre la importancia de perdonar a nuestros hermanos. Entonces, el tema principal del capítulo 18 del Mateo es el perdón. Un día Pedro pregunta, Señor, un hermano a mí me ofendiere, ¿cuántas veces yo le perdono? 7 veces. Creo que eso es el número, o sea, límite para Pedro, perdonar 7 veces. No sé que los bolivianos, cuando alguna persona les ofende, ¿cuántas veces en general perdona? Yo no sé. Los coreanos, máximo 3 veces. 3 veces perdona y 4ª vez cachetada. Entonces, pero creo que Pedro ha sido más paciente. Él dijo 7 veces, Señor,
si algún hermano me ofendiera, yo lo perdono 7 veces. Según él es ya máximo. Pero eso dijo 70 por 7. Entonces, eso no significa 490 veces. Cada vez que tu hermano, después de ofenderte, si se arrepiente, cada vez que se arrepiente, perdónalo. Eso totalmente sobrepasó al margen del poder entender del Pedro. Demasiado, es una exageración. Jesús continúa explicando, pero vamos a pensar, nuestro Señor Jesucristo no es un hombre como nosotros. Nosotros podemos decir algo que en nuestro corazón no lo es, sabemos hablar bien bonito, acomodarlo. Jesús no tiene esa habilidad. Tal como cual, en su corazón como está, lo dice directo. Entonces él dijo, aunque 490 veces un hermano tuyo a ti te ofendiere, luego realmente llegare al arrepentimiento, perdónenlo. ¿Eso qué quiere decir? Ese es el corazón de nuestro Dios. Yo al pensarlo, esto a mí me fascina. Totalmente sobrepasa mi límite de poder entender. Señor, tu perdón, cuán grande es. Tu misericordia, cuán grande es. Nosotros a veces podemos practicar el perdón, pero fingidamente. Podemos perdonar a alguien unas cuantas veces. Luego vuelve a hacer lo mismo, aunque a mí me demuestra su arrepentimiento, ya no le perdono más. Digo, basta, ya dice. Basta de la mentira, basta de la falsedad. Yo lo tacho, yo lo señalo, me alejo de aquella persona. Pero nuestro Señor Jesucristo no es así. Si realmente arrepintiere, perdónalo. Continúa con el tema del perdón. Luego Jesucristo refirió una parábola para explicar cómo es el reino de los cielos. El reino de los cielos se asemeja a un rey que un día llama a su siervo para dar cuentas. A todos los siervos que a él le deben, él los llama. Viene un siervo quien a ese señor debe 10,000 talentos. Ya que el talento no es la moneda de nuestra época, nosotros no sentimos cuánto valor. Pero un talento equivalente de 6,000 denarios. Un denario en la época de Jesús es jornal del día de un obrero. Entonces, un talento son equivalente de 6,000 días de obras. Pero 10,000 talentos se debe. Entonces, un talento son 6,000 denarios por 10,000, 60 millones de denarios. ¿Qué quiere decir? El tamaño de deuda es astronómico. 60 millones de días de laborales. 60 millones de días un obrero cuando trabaje lo que gana es 10,000 talentos. Entonces 60 millones de días entre 365 días, un año. Si lo convirtiera en año, redondeando alrededor de 160,000 años. 160,000 años. Yo busqué en internet qué edad es la edad promedio actualmente en la actualidad entre mujeres y hombres del planeta. La respuesta, 74 años. 160,000 años entre 74, 2,200 veces. Una persona que una vida pueda cumplir 70 años de vida debe repetir 2,200 veces. ¿Qué quiere decir? Un obrero desde su nacimiento, un año, 0 años, comienza a trabajar
hasta 74 años de edad y muere. Tiene que repetir más de 2.200 veces de cada vida para poder alcanzar a 10.000 talentos. Entonces, ¿qué es lo que Jesucristo quiere referir a nosotros? El peso de nuestro pecado. Entonces, según el punto de vista de Dios, ¿cuánto pesan nuestros pecados? A veces nosotros decimos tonelada, no es tonelada. Según esta descripción, 10.000 talentos. O sea, es la ganancia que una persona que puede cumplir 74 años de edad se repita 2.200 veces de vidas. ¿Qué quiere decir? Una deuda impagable. Jamás puede pagar. Entonces, para la perspectiva de Dios, el peso de nuestro pecado es enorme. Algunos dirán, pastor, eso es una exageración. Si somos pecadores, pero tanto no creo, tanto. 2.200 veces de vida, cada vida 74 años, desde el años cerros hasta 74 años, todo el día trabaja durante 74 años, pero se repite 2.200 veces. Ese es el tamaño de nuestro pecado. Yo no estoy de acuerdo, dice. Aunque soy pecador. ¿Por qué sucede? Por manejar diferente perspectiva. Porque para nosotros el pecado es el acto, un hecho, manifiestos. Una acción inmoral es el pecado. Pero para Dios lo que es el pecado es el intento, la intención. En el libro de Génesis capítulo 6, versículo 5 dice, Jehová vio la maldad de los hombres, era mucha en la tierra. Todos designios de los pensamientos del corazón de ellos, continuó solamente el mal. Dios que ve todo designio de los pensamientos, luego se decide para raer la tierra con el agua. Hubo el juicio, después del juicio, con el agua Noé sale del arca. Él levanta el altar, luego ofrece un holocausto, una ofrenda expiatoria de agradecimientos. Dios huele a olor grato, acepta la ofrenda, expió la familia de Noé. Luego jura, nunca más voy a destruir la tierra con el agua. En el libro de Epístola de Pedro dijo, el mundo está reservado para ser juzgado con el fuego. Pero Dios dijo, nunca más voy a juzgar la tierra a nivel global con el agua. ¿Por qué? Porque el intento del hombre desde su juventud es malo. Si por la maldad juzgara, cada cierta vez Dios debería hacer limpieza, porque somos malos. Y dijo, el intento del hombre desde su juventud es malo. Dios ve al intento, Dios ve al designio, pero nosotros vemos los hechos, los actos. Por eso decimos, yo no me adulteré, dice. Yo no me adulteré, porque nunca hice acto de adulterio. Pero Dios que ve el intento del adulterio, designio del adulterio, fornicación, lujuria. Dice, tú eres adúltero, dice. Tú eres fornicario. Entonces el libro de San Mateo capítulo 5 es Cristo reconceptualizó los 10 mandamientos. Fuisteis oído lo que había dicho a los antiguos, no matará, pero yo os digo,
cualquiera de vosotros dijere a su hermano fatuo, equivalente de estúpido, con menosprecio y odio, será expuesto en el fuego del infierno, porque lo mataste desde el corazón. Fuisteis oído lo que había dicho al antiguos, no adulterará. Pero yo os digo, cualquiera de vosotros mirare a una mujer con codicia, adulteraste. Será expuesto en el fuego de infiernos. Jesucristo no exagera. Jesucristo, tal como Él cree, como ve, lo dice. Para Él, el intento, tú no has adulterado con el cuerpo, pero ¿cuántas veces en tu mente, en tu corazón pensaste en adulterios? Fornicación, lujuria, eres lujurioso, adúltero, fornicarios. ¿Cuántas veces en tu corazón pensaste en matar, odiar a alguna persona? Tú lo mataste en tu corazón. En el libro del Apocalipsis capítulo 20, donde habla del juicio de días finales, trono blanco, dice, ante el trono blanco los libros están abiertos. Y el libro singular de vida. El libro de vida es singular. Los libros son plurales. Entonces, en el día final, ¿con qué medida Dios juzgaría a las almas? Los libros, la Biblia. Porque la Biblia en realidad no es un solo libro. Los libros, 66 libros. Entonces, con los libros abiertos, cada alma que viene y da la cuenta, aunque quiera mentir, no va a poder mentir, porque su lengua dirá la verdad. Todo lo que ha dicho. Entonces, conforme como están escritos en los libros, juzgará a cada uno. En aquel día, alguien si dijere, el Señor es injusto, yo no he sido tan perfecto, pero tampoco tan malo. De veras. Yo nunca me adulteré, me esforcé. ¿En serio? Bueno, ¿dónde está mi ángel técnico? Tráeme mi proyector, colócalo. Y colócalo una pantalla gigantesca, universal, para que todos los ángeles vean. Desde cuando chiquito esta persona, todo lo que en su mente ha concebido, ha pensado, proyectarlo. Se estrena la película más sucia que había existido. Antes de pasar 5 minutos, él se rinde, ¡alto! ¡Alto! ¡Ya basta! ¡Por favor! Ya con mi propia voluntad me voy al lugar caliente. Entonces, por favor, deje de proyectarlo. Gracias a Dios, nadie puede ver mi mente. Nadie puede ver a mi corazón, por eso puedo andar con saco como caballero. Pero si existiera un tipo de gafa, un tipo de anteojos que permite ver todo designio, el intento del corazón, el mundo, ¿cómo se vería? Cochino verdadero, sucio y mugroso. Pero nuestro Dios con esa medida ve a nuestro corazón. Por eso que dice, la deuda, 10,000 talentos. Tú, por más que se repite reencarnar 2,200 veces, cada vida de 74 años, trabajar día y noche, jamás vas a poder pagar la deuda. Pero lo que a mí me sorprende es la siguiente cita. Entonces el deudor de 10,000 talentos se hinca de 2 rodillas. Temblando comienza a llorar. Ten paciencia conmigo, Señor. No. Vende tu cuerpo y tu esposa y tus hijos. Ten paciencia. Ten misericordia. Y dice, se movió a misericordia, que como suplicaba, le perdonó. Y me quedé ahí ya detenido, pensativo. Al principio me enfoqué en el peso del pecado, tan grande,
Pero lo que a mí me sorprende, nuestro Señor Jesucristo no es un autor, un escritor como uno de nosotros, no usa técnica de literatura, tal como su corazón, como es, él dice. La deuda es 10,000 talentos, se movió a misericordia, le perdonó. Ahí me vino una idea, el peso del pecado y la gran gracia. Entonces el peso de nuestro pecado se pelea con el tamaño de gran gracia. Pero la gran gracia que hay en el corazón de Dios supera al peso de nuestro corazón. Al contemplarlo profundamente, mi corazón se conmovió en gran manera. Gracias, Señor. Con cuánto amor me amaste. Con cuán grande misericordia me salvaste. Al pensar profundamente, me viene un entendimiento. ¿Cómo yo podría llevar el resto de mi vida odiando a mis hermanos? En lo largo de mi vida, algunos me pueden ofender, puede rumorear contra mi persona, de mi espalda, puede chismosear contra mi persona, queriendo perjudicarme. A veces yo me quedo muy resentido. Pero al pensar bien, la persona que se enfoca en la ofensa ajena, en el error ajeno, toda la vida pasa resentido, furioso. Pero la persona que tiene su mirada puesta a su propia ofensa, a su propia falta, cuán falto soy, cuán vil soy, cuán inútil soy, cuán hipócrita soy. ¿Qué clase del pecado el Cristo aceptó? ¿Qué clase del pecado el Cristo limpió con su sangre? El que tiene la mirada puesta a lo suyo propio, al ver la falta ajena, la ofensa ajena, ya que es humano, un momento puede perjudicarse, pero al razonar bien, todo se borra. Todo se borra y luego al ver el arrepentimiento con el corazón del Señor, le puede aceptar, le puede perdonar, le puede restaurar. Entonces esto sucede de una forma normal. Pero una persona que tiene su mirada puesta, no hacia sí mismo, sino hacia los demás, tiene una visibilidad, excelente visibilidad para poder ver, o sea, minuciosamente la falta ajena, ofensa ajena, hasta tamaño de microbios. Es así. Toda la vida pasa juzgando a los demás, creyéndose mejores que otra persona. Pero una persona que tiene su mirada puesta hacia adentro, cuán falto, cuán malo, mi belleza, mi bajeza, mi miseria. ¿Qué clase el pecador Dios amó y perdonó? Todo el resto de vida puede vivir con el amor del Cristo, grato y agradecidos. Aquí nosotros podemos ver Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, vamos a verlo. ¿Puede proyectarlo, por favor? Creo que ya lo logró, sí. Y Él os dio vida a vosotros. Esta carta, epístola, se dirige a los efesios. Entonces, les acuerda del tiempo pasado antes de ser salvo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ya que apóstol Pablo teológicamente habla, nuestro tiempo pasado, oiga hermanos efesios, nuestro tiempo pasado cuando era inconverso,
estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es una declaración de la Biblia, uno de los principios y valores del Evangelio. Todos los seres humanos son pecadores. Nosotros tenemos que observar el libro de Génesis capítulo 3, capítulo 12 y 3, nuestro principio, Génesis. Dios dijo a Adán, en el día que comiere de él, o sea, del árbol de la ciencia y del mal, ciertamente morirás, dijo. Génesis capítulo 2, versículo 17. Pero capítulo 3, versículo 6, primero Eva. Luego ella invitó a su esposo Adán. Ellos lo comieron. Luego Adán y Eva, dice, se les abrieron, les fueron abiertos los ojos. ¿Acaso Adán y Eva antes de comerlo estaban vendados sus ojos? ¿Estaban ciegos? ¿Por qué dice? ¿Por qué les fueron abiertos los ojos? La mención de la Biblia nos quiere transmitir los ojos espirituales que nunca se deben abrirse. En el lugar de los ojos hermosos y sanos, les fueron abiertos ojos negativos, ojos malvados, ojos de la incredulidad, ojos de la carne. Entonces, en cambio, se cerraron ojos espirituales que ellos tenían. Y se les abrieron los ojos y conocieron que estaban desnudos. Adán y Eva estuvieron en una perfecta condición de inocencia. Una perfecta inocencia, no conocieron qué es desnudez. Ya que ni siquiera conoce qué es desnudez, ni siquiera siente lujurias. Totalmente inocente. Pero conocieron que estaban desnudos. La desnudez, símbolo de la vergüenza, la culpabilidad. Les introdujo conciencia de culpa. Y se escondieron. Porque la conciencia de culpa no les permitía estar frente a Dios. La naturaleza del pecado nos aparta de la presencia de Dios. Si el pecado no pudiera apartarnos de la presencia de Dios, el pecado no es el pecado. De Dios no odiaría el pecado, porque no tiene ningún sentido. Porque Dios odia el pecado. El único trato con el pecado es la muerte. La paga del pecado es muerte. Porque la naturaleza del pecado nos aparta de Dios. Adán y Eva se apartaron de Dios. Se escondieron debajo de la sombra del árbol de la higuera. Dios buscaba, ¿dónde estás tú? No contesta. ¿Acaso Dios no supo que dónde estaba? Dice, como el viento que se esparce simultáneamente todos los rincones del huerto de Edén. Su voz así se esparcía. No había donde no pudiera sintonizarlo. ¿Dónde estás tú? Simultáneamente, cada rinconcito, no sé la dimensión del huerto de cuánta hectárea, no había donde no se oía la palabra de Dios. ¿Dónde estás tú? Adán no contesta. Entonces Adán, escondido debajo del árbol de higuera, con sus palmas tratando de cubrirse, se cansaron. Seguramente en sus brazos les habrá dado calambre, ya no puedo más. Y vieron la hoja de higuera caída. Les vino una idea. Vamos a colectarla. Una por una, perforar, hacemos un delantal. La primera reacción luego del pecado ingreso fue religiosa. La religión es el producto del pecado. La religión es el producto de la culpabilidad.
Entonces, por medio de algunos rituales, sacrificio, querer establecer la relación con Dios. Es la religión, vino del pecado. Entonces, con aquella hoja hicieron delantales. La primera reacción luego de que el pecado se introdujo, la religión. Todos los pecadores son religiosos, legalistas. El legalismo sabe que de dónde viene por el pecado, por la culpabilidad. Dios buscaba, ¿dónde estás tú? Ya no aguantó y se salió. Cuando oímos tu voz, tuvimos miedo. Miedo. Cuando yo te enseñé lo que es el miedo. Segunda de Timoteo capítulo 1:7, el espíritu que Dios nos ha dado no es el espíritu de cobardía, sino del poder y el dominio propio. Nunca Dios enseñó el miedo a la humanidad. En la primera de Juan, dice capítulo 3:4 por ahí, el que tiene miedo teme, no está perfeccionado en el amor. Porque el perfecto amor corre el miedo, dice. Porque uno siente miedo en el corazón, porque está con el pecado. Pero si encontrara el perfecto amor lo corre del corazón. En el lugar del miedo trae la certeza y la convicción. Pero ¿qué pasa? Cuando oímos tu voz tuvimos miedo. ¿Qué dijiste? ¿Qué acabaste de decirme? Miedo. Eso cuando yo te enseñé. Cuando oímos tu voz tuvimos miedos. ¿Por qué? Estamos desnudos. Desnudos. Adán y Eva al momento de contestarlo así, ¿estaban desnudos? No, vestidos. Con túnicas de la hoja del higos. Por eso hicieron túnicas, delantales. Están vestidos, pero delante de presencia de Dios, ¿cómo contesta? Estoy desnudo. La Biblia nos enseña una gran psicología. Un hombre, por su propio esfuerzo, por su propio sacrificio, trata de cubrirse con buenas acciones, los méritos acumulados. Ante los demás hombres se puede sentir orgulloso, mejor, buena persona, menos ante la presencia de Dios. Cuando la muerte a él le ocurre, un hombre parece moral. Incluso ganó el premio de méritos, buen méritos. Ejemplar, un ciudadano ejemplar. Ante lo demás de la misma raza, se puede sentir superior. Pero ante la presencia de Dios se siente pecador. Nuestra obra nunca puede liberar nuestra alma de la culpabilidad. Imposible. Entonces Dios lo vio. Adán creyó su problema el hecho de estar desnudo. Cuando oí tu voz tuve miedo porque estamos desnudos. Ya ahí podemos ver un problema. Problema de cognición. Para Dios, Adán y Eva no están desnudos, sino están muertos. A Dios. Sus espíritus se murieron en pecado y en culpa para con Dios. Aunque físicamente estaban vivos, pero espiritualmente se han apartado de Dios, están muertos a Dios. Pero Adán y Eva no lo perciben. Satanás produce una cognición errónea, falsa. ¿Sabes qué? Tu problema es tu falta. Tu problema es tu deficiencia. Tu problema es tu carencia. Si nuestro problema fuera deficiencia y carencia, ¿qué reacción tendremos? Esforzarnos más para mejorar la condición. Entonces, automáticamente se inclina al legalismo. Pero si manejara un cognitivo sano, mi estado actual, no estoy desnudo.
estoy muertos a Dios. Entonces, ¿qué reacción podría tener? Hincarse de dos rodillas, pedir misericordia. Yo ya estoy muerto para ti. Nosotros, ¿a qué estado decimos muerto? El alma se separó del cuerpo. El cuerpo, ¿qué puede hacer? El cuerpo de un cadáver, ¿qué puede hacer? Nada. Jesús dice, vosotros no podéis hacer nada, dijo. Porque están muertos para con Dios. Si entendiera que Adán y Eva están muertos, entonces se darían cuenta, nada podría hacer para ser libre de la potestad del diablo. ¿De qué haría? Hincarse de dos rodillas como el deudor de 10,000 talentos. Suplicarle, acudirle a misericordia. Ten misericordia, Dios. Yo te desobedecí. Yo comí el fruto prohibido. Ten misericordia. Pero en nuestro Dios hay clemencia. En nuestro Dios el perdón. En nuestro Dios el amor. Eres capaz de poder perdonar y restaurar inmediatamente. Pero ¿por qué el pecado es temible, terrible? Nos aparta de Dios. Nos aparta de Dios y produce pensamientos distorsionados. ¿Sabes? Tú te sientes un falto, esfuérzate, procúrate. ¿Eso qué quiere decir? Siendo un ser muerto para con Dios, esforzarse, desafiar a Dios. No acepta la palabra de Dios. Yo no estoy de acuerdo, yo no estoy muerto. No exagera, eres mentiroso. Mi problema, me falta un poquito. Algunas faltas, algunos errores, mi problema. Voy a esforzarme para complementarlos. ¿Cuántas personas por manejo de un cognitivo erróneo diabólico está desviado del principio del Santo Evangelio? Por sí mismo quiere ser el salvador de su alma. Por sí mismo trata de salvar a su alma con buenas acciones. Aquellas acciones para Dios no son interpretadas buenas acciones. Hipocresía nada más. Ya está vendido al pecado. Es Romanos capítulo 7, apóstol Pablo dice, estoy vendido al pecado, dice. Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo vendido al pecado? Dice. Cuando una persona se descubriera de nuestra identidad, somos vendidos al pecado, dejaría de esforzarse y él comenzaría solo a depender de la obra redentora. Fácilmente será salvos. Pero ¿por qué para muchas personas no es tan fácil ser salvo? ¿Por qué tanto complicado? Porque está dependiendo de sus propias obras. Pues toda la vida pasa como enemigo de la justicia de Dios, queriendo establecer la suya propia. Nunca puede alcanzar a la verdad de la justicia. Entonces, bíblicamente, nuestra identidad del viejo hombre es un término bíblico. Todos los hombres naturales no son nacidos de nuevo. La Biblia los llama viejo hombre. Un hombre que está en un estado de miseria, destituido, depravado para Dios. Entonces, el deber del viejo hombre es renacimiento. No es esfuerzo, la resurrección. Con el poder del Mesías, morirse con el pecado, resucitarse por nueva criatura. Para que, ya que nadie puede morirse, Cristo vino en carne y sangre sin pecado, para tomar nuestro lugar, para cargar nuestro pecado en su cuerpo, el morirse por nuestro pecado. Entonces, él ya que se toma nuestro lugar, su muerte espiritual llega a ser la mía, como yo me hubiera muerto con él. Entonces mi viejo hombre se acaba con su muerte por la fe. Cuando él resucita, él me levanta por nueva criatura.
Ya no soy más viejo hombre, el nuevo hombre, nacido de nuevo. El pecado murió, soy justo, justificado por la sangre de Cristo. Esto Satanás no quiere que nosotros descubramos. Sutilmente nos convence. ¿Sabes? Tu problema, tus faltas. Tu problema, tus deficiencias. Entonces, si nosotros interpretamos de esta manera, mis faltas, mis deficiencias, carencias son mis problemas. Entonces yo trataría de complementarlo todo el resto de mi vida. ¿Cómo? Satanás quiso ser igual a Dios, por eso se convierte en Satanás. Satanás nos picó con su veneno, nos contaminó con su veneno, nos metió su propio corazón. Por mí mismo yo me quiero salvar, por mí mismo yo trato de ser igual a Dios. Para Dios es rebelión. Tú estás muerto para conmigo. ¿Acaso no entiende el hecho de estar muertos? Muerto estás. Nada podrás. Lo que a ti te necesita, la salvación te necesita, no tu esfuerzo. La salvación, el rescate, tiene que dependerte de mi plan salvífico de redentor, no dependerte de ti, pobre esfuerzo. Pero el ser humano no se entiende. Depende de su pobre esfuerzo. Ayuna, golpea su pecho, por mi culpa. Alguna persona con alguna espina, algo de punta aguda, clavando su muslo, malos pensamientos, vaya, algunos se mete en un agua de laguna lleno de sanguijuela y bichos para torturar a su cuerpo, para pensar menos pensamientos pecaminosos, son obras tontas. Nunca puede ser libre del pecado. Por nosotros mismos nunca podemos salirnos del pecado. Aunque con un látigo a su propio cuerpo se latiga automáticamente hasta que se quede sangriento. ¿Creen que los malos deseos se irían? Solo un momento por dolor, sí. Por dolor no tendrá cabida pensar en cosas malas. Pero cuando las heridas comienzan a cicatrizarse, se regresan pensamientos pecaminosos. Lo que nosotros necesitamos, la salvación, la redención, no es mi pobre esfuerzo para salvarme. Por eso Efesios capítulo 2, versículo 1 de nuevo vamos a verlos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Siguiente. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ya que estamos muertos, ¿qué diferencia hay entre pescado y peces? Peces con vida, pescado muertos. ¿Qué diferencia? Peces saben nadar contra la corriente. Los pescados no. Solo flotados se arrastran por las olas. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Siguiente. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, miren, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. Por naturaleza, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Yo me identifico con esta cita bíblica. Mi vida anterior exactamente era así. En mí no hubo nada del pensamiento divino espiritual. Deseos de la carne, la voluntad de la carne, pensamientos de la carne. Amanecía con deseos, con pensamientos. Atravesaba todo el día y me acostaba con los deseos, la voluntad de la carne. En mí no había ni un pedacito de voluntad divina, pedacito de
pensamiento espiritual. Totalmente muerto yo estuve. Era un pescado que se pudre. Era yo, mi alma. Así era así. Ya entonces, apóstol Pablo aquí está abordando a nosotros. Si así fuéramos, haciendo qué cosa podríamos cambiar mi identidad. Eso no pertenece a nosotros. Necesitamos una mano poderosa, el brazo de Dios, la salvación de Dios desciende, que se compadezca de mí, Él me rescate. Siguiente. Hasta ahora hemos visto de color gris. Desde aquí veo yo color esperanza. Pero Dios, ¿qué es rico? ¿En qué? Misericordia. Por su gran amor con que nos amó. ¿Sabe que esta una sola cita bíblica, cuánta profundidad tiene? ¿Cuánta profundidad? Yo en una oportunidad estaba memorizando esa cita en una madrugada cientos veces. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor, con qué amor nos amó. Me repetía, empezó a conmoverse mi corazón. Mis dos ojos llenos de lágrimas, Señor, aunque yo puedo decirlos, pero de verdad no puedo medirlo. Cuán grande es tu misericordia. Pero Dios que es rico en misericordia, proviene de una palabra latín, miserable. Entonces, cordia, miseria, cordia, corazón. El corazón que se mueve por la miseria ajena, por el sufrimiento ajeno. Pero Dios que es rico en Dios, hay mucha misericordia. En la Biblia, la compasión, el compadecerse proviene de una palabra hebreo, rahamim, asociado con el útero. En griego proviene de una palabra esplangnisomai. Está asociado con la tripa, entrañas, el corazón. ¿Eso qué quiere decir? Compadecerse. Al ver la miseria ajena desde las entrañas, desde el útero doler. No es un dolor producto del pensamiento natural, entrañable. Cuando nuestros seres queridos más cercanos, cuando sucede alguna desgracia, duele nuestro corazón o no. Parte nuestro corazón o no. Eso no es algo del producto de educación, de ciencia y del cerebro. Desde muy de adentro de mi ser, duele, parte el corazón. Aunque sea un hombre de acero que en toda su vida nunca ni siquiera gota de lágrima se le cayó, comienza a llorar. No puede aguantar, porque el corazón parte. Esa es la compasión, etimología de compasión en hebreo, en griego. Doler desde las entrañas, desde el útero, un amor incondicional. Dios se compadeció de nosotros. Una pregunta. ¿Los padres por qué se compadecen de sus hijos? ¿Hay alguna explicación? Claro, está conectado desde más adentro de su ser. Duele, llora. Entonces, ante esta naturaleza misteriosa no hay alguna otra explicación lógica, no existe. ¿Por qué la madre? ¿Por qué el padre se compadece de la desgracia, del sufrimiento de sus hijos? Naturaleza. ¿De quién habrá venido esto? Aunque la semejanza de Dios se deshizo,
pero aún en nosotros ha quedado huellas de la imagen de Dios, del corazón de Dios vino, ya que Él nos ha creado, somos hechura suya, nosotros podemos olvidarnos de Él nunca se puede olvidar de nosotros. Desde adentro, muy de adentro de su corazón, le duele, se compadece, es la compasión. Y luego, la misericordia, en hebreo, Hesed, o Rahamim. Y también, yo no puedo pronunciar como usted es judío. Hesed, no puedo. Hesed, Rahamim, no, yo no sé. Entonces, esto es un amor del pacto. No es por condición, sino por relación. Entre padre e hijo, el amor no es condicional, por la relación. Tú eres mi hijo, por eso te amo. Papá, ¿por qué me ama? Me comporto tan excelente. No, a mí no me importa tu condición, por la religión. Eres mi hijo. Es el significado del Hesed, la misericordia en hebreo. Entonces, en griego, eleos. Eleos no es simplemente un sentimiento compasivo, sino compadecerse del sufrimiento ajeno, quitar la pena que le corresponde, quitar el castigo que le merece. No solamente compadecerse, por compasión, el sufrimiento ajeno, la pena ajena que a él le merece, quitarlo, es la misericordia. La gracia, en hebreo, Hanan. Entonces es un favor y gracia dada, usada. Entonces, en griego, charis significa regalo gratuito. También dar un derecho gratuito que no le merece. Si nosotros, entendiendo un poco la etimología de la compasión, la misericordia y la gracia, no son sinónimos. Aunque son sinónimos, pero en cuanto a definición varía. Alguien puede percibir que esta pequeña diferencia, la cita bíblica se ve para él tan maravillosa, por compasión. Dios tuvo misericordia de nosotros. Nos dio la salvación por gracia. Esa cita bíblica se revive enriqueciendo a nosotros. Dios se compadeció de nosotros. El dolor entrañable, el dolor del útero, el dolor de las entrañas, el corazón, tripas, de naturaleza te dolía. Yo no puedo ver tu sufrimiento, no puedo ver tu desgracia, no puedo ver tu condición inútil. Voy a usar de la misericordia. Por compasión, no es simplemente sentimentalmente compadecerse, por compasión, eliminar el castigo que a él le merece. Luego, como el resultado de su misericordia, ofrecerle el regalo, el favor, la salvación hecha. Si tú la aceptas por medio de la fe, será tuya. Tú serás mi hijo, tú limpio, santificado, justificado. Por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Cuán enriquecedor al pensar profundamente. Vamos a ver el libro de Efesios, desde el versículo 4, capítulo 2, versículo 4. Efesios capítulo 2, versículo 4. Me da pena de que ante un pastor judío pronunciar algunas
un vocablo judío, yo no puedo pronunciarlo muy bien, entonces, no sé. Pero Dios que es rico en misericordia. La compasión no por la condición, sino por la relación. No es un simple sentimiento compasivo, sino por compadecerle, liberarle del castigo que a él le merece. Pero Dios que es rico en misericordia, en latín, misericordia, miseria, cordia, corazón. Viendo la miseria ajena, tolera el corazón. Tolera el corazón. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Eso es lo que me conmueve. Bien seco puedo leer. ¿Cuánta profundidad habrá en esas citas bíblicas? Por su gran amor con que nos amó. Una noche yo estuve atravesando un momento muy crítico en mi vida. Trataba de memorizar cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. En aquellos tiempos andaba conforme al deseo de la carne, así, por naturaleza de hijos de ira, pero Dios que es rico en misericordia. Misericordia por su gran amor con que nos amó. Una luz llegó a mi corazón. Dios fue por el amor. Por el amor. Tú te compadeciste de mí. Tú te compadeciste de mi esposa. Cuando nosotros éramos chicos, andaba en miseria y en soledad. Tuviste misericordia de nosotros. ¿Con qué amor nos amaste? Con gran amor. Mi corazón empezó a inundarse del agradecimiento, a la vez mis ojos llenos de lágrimas. En mi garganta se me hacía nudo, Señor. ¿Cuánto amor nos amaste? Siguiente cita bíblica. Versículo 5. Aquí podemos ver con qué amor, con gran amor, con qué amor los amó, aún estando nosotros muertos en pecado. ¿Qué hicimos nosotros? Nada. Los muertos, ¿qué puede hacer? Están muertos. Nada. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La Biblia que dice, cuando tú estabas muertos, en una condición absolutamente inútil, débil, enemigo, nada pudiste hacer. No es que tú primero algo a mí me ofreció, me amó, me pagó, sino yo fui el primero. Cuando tú estabas muertos, nada podías hacer. Yo te amé. Yo tomé mi propia decisión. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nadie me diga, yo amé a Jesús, agradecí a Jesús, pues Él me amó, Él vino a salvarme. No lo diga, es una blasfemia. Cuando nosotros estamos muertos, nada pudimos hacer, nada, solo pudrirse, descomponerse nada más. Cuando nada podía hacer, Dios con gran amor, ¿con qué amor nos amó? Con su propia decisión. Cuando aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gloria a Dios. ¡Cuán grande es su amor! ¡Cuán grande es su amor! Ningún ser humano, aunque sea más amoroso, nadie puede alcanzar a ese nivel del amor. Siguiente. Y juntamente con Él nos resucitó. Aquí podemos ver un contraste. El blanco y el negro. Somos el negro. Dios es el blanco. Nada, absolutamente nada hicimos.
Dios hace todo. Entonces, y juntamente con Él nos resucitó. Yo, como un joven que está por ahogarse, ya en estado de coma, nada puedo hacer. Vino un salvavidas con esfuerzo, por esfuerzos tantos, hasta se desconjuntura una de su mano a sus hombros para salvarme. Pero me agarra, me saca, mientras que me salve, me levante del agua. ¿Yo qué puedo hacer? Nada. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No me digan, yo me comporté bien, por eso Cristo me dio autoridad de sentarme en lugares celestiales. Mentira. Cuando nos muramos, cuando estemos en el reino de Dios, vamos a reclamar a Jesucristo por el derecho humano. Señor, te agradezco, pero estoy molesto contigo. ¿Y por qué? ¿Qué mal yo hice? No respetaste el derecho humano. ¿Por qué no me consultaste? Antes de morirte, por lo menos una consulta. Pablito, ¿tú me permites morirme por tu pecado? ¿Por qué no me preguntaste? Antes de levantarme, ¿por qué no pediste mi firma? Pablito, yo te puedo resucitar. Antes de hacerme sentar en lugares celestiales, ¿por qué no me pediste el permiso? Te voy a acusar ante el Comité del Derecho Humano Universal. Jesús, ¿qué diría? Lo siento, Pablito, tiene razón, pero no te pude consultar porque estaba pudriéndote. Entonces, estaba descomponiéndote. Lo siento. Fue por el amor. Yo cuando por primera vez escuché una canción dominicana muy bonita, Por el amor. ¿Algunos de ustedes han escuchado? Por el amor. Por amor, así se canta. Entonces cuando por primera vez escuché, cómo se conmovió mi corazón. ¿Por qué Dios cubrió el mundo con colores tan hermosos? ¿Por qué la mariposa coloreado por Dios fuera tan bonito? ¿Por qué Dios nos ha dado plantas, árboles? Por el amor, por el amor, por el amor. ¿Por qué Dios nos ha enviado a su Hijo? Por el amor. ¿Cómo me conmovía? Ay, hermoso, yo no puedo imitarlo. Por amor, así continúa y luego, ay, Señor mío, entonces. El misterio del amor. Por el amor. Ante el amor no hay ninguna explicación. ¿Por qué tú me amas? No sé, hijo, te amo. Papá, ¿por qué me ama? No sé, hija. Tú, por más que te olvidas de mí, yo nunca puedo olvidarme de ti. Aquí los padres ¿se olvidan de sus hijos? Los hijos fácilmente se olvidan de sus padres. En lugar del padre, su novio, novia, computadora, tablet y celular. Los padres nunca se olvidan de sus hijos. Jamás. Esa naturaleza se derivó de la imagen de Dios. Por eso muchas veces decía, aunque somos malvados, pero hasta vosotros amáis a vuestros hijos. Porque cuando quería darnos a entender el amor de Dios, se comparaba con el amor paterno. ¿Por qué ama a tus hijos? De la misma manera, Padre Dios se compadece de vosotros, os ama, oh hombres de poca fe, incrédulo, me da la pena, decías. Si confía en Él, nunca te dejará morirte, te amparará, te cuidará, pero oh hombre de poca fe, dice. Vamos a ver el siguiente cita bíblica. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia
en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vamos a ver Salmo 103, versículos 7 al 17. Salmos, capítulo 103, versículos 7 al 17. Salmos, el Antiguo Testamento, sus caminos notificó a Moisés. Ya Dios enseñó a Moisés los caminos de Dios y a los hijos de Israel sus obras. Siguiente. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Siguiente. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, acuerda que somos polvos. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. ¿Qué pasó el viento por ella? Y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad, gloria a Dios, sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Dios notificó sus caminos a Moisés, aunque a Moisés se entregó aparentemente la ley. Pero lo que realmente le quería transmitir, misericordia. Entonces, él mencionó un acto profético, es una profecía. Cuando venga el Mesías cumplirá esta obra redentora. Y Padre Dios no nos paga conforme a nuestro pecado que hemos cometido. Él perdona nuestro pecado. El occidente, ¿cuánto está lejos que el oriente? Así hará alejarse de nosotros todos los pecados nuestros para que nunca más pudiera regresar a través de la muerte de Cristo. Dios es misericordioso, clemente. ¿Y por qué Dios así nos amó? Porque Él acordó, somos polvo. Él acordó, somos polvo. No tenemos niveles para sentarnos en la mesa de Dios para negociar. Tu mitad, otra mitad yo. No somos dignos, no somos de niveles para negociar con Dios. Él acordó seres miserables, polvo, su gloria como la flor que se cae, su vida como planta se seca, sopla el viento, nadie se acordará dónde estuvo aquella planta. Y cuando se muere, nadie se acordará. Tal persona había existido, había vivido con mucho sufrimiento buscando el éxito. Nadie se acordará. Como nunca hubiese existido. Será olvidado. Pero la misericordia de eternidad a eternidad, a quienes le teme, nunca se aparta. Aunque nadie se acuerda de mí después de muchos años, menos Dios. Él se acuerda. Pablo solo duerme un poco. Después de un día te despertaré. Su misericordia de eternidad a eternidad. Gloria a Dios. Vamos a regresar al libro de Efesios.
capítulo 2, no sé hasta qué versículo yo leí, vamos a ver por lo menos versículo 7. Efesios capítulo 2, versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Siguiente. Versículo 8, regrese por favor. Porque por gracia, acuérdense de la etimología, el regalo ofrecido. Favor usado. ¿Por qué? Por gracia. Ya, primero por la compasión, el dolor entrañable, el dolor del útero, se compadeció de nosotros. La compasión engendra misericordia. No solamente es un pensamiento, sentimiento compasivo, sino físicamente quitar el castigo merecido. Luego de esta gran obra salvífica, nos ofrece la salvación hecha por gracia. Porque por gracia sois salvos. Pero esa salvación, ¿cuándo se activará una persona? Por medio de la fe. Cuando obedece, Dios, este regalo para mí, para ti, demasiado grande. Tu hijo murió por mí. Sí, Él murió por ti. Él recibió tu castigo. Ese regalo es para mí, ¿de verdad? Sí, para ti. Entonces, ¿por qué por gracia sois salvos? Por medio de la fe. La obediencia. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Jesucristo. Gracias, Dios. Al momento de aceptar, llega a ser suya. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Yo al pensar profundamente esta cita bíblica, ¿yo a quién podría odiar? Yo pensé. Algunos adolescentes rebeldes. ¿Con qué ojo yo debería verlos? Solo él no sabe que Cristo lo amó. Pero yo sé que Cristo murió por él también. Entonces, mi deber no es solo regañar, transmitirle el amor de Dios. Tú si conocieras el amor de Dios, cuánto te amo, tu vida se transformará. Entonces, con esperanza puedo mirar a los rebeldes, jóvenes. Anteriormente solo me enojaba, pero luego de conocer el amor de Dios, este joven, no sabes, Cristo murió por él también. Cristo le ama, solo no sabe. Vive en ignorancia. Yo debo transmitirle, si supiera Cristo cuánto lo amó y Dios cuánto lo amó, su vida cambiará. Entonces, puedo decirle una palabra de fe, aunque ahora es rebelde, joven, tú eres el futuro siervo de Dios. Joven, tú eres una estrella radiante. ¿Yo qué clase de estrella, pastores? Yo soy oscuridad. Tú no eres oscuridad. Tú no eres problema. Usando óptica de Dios al verlo, tú eres una estrella. Tú eres un siervo de Dios. Tan solo ahora tú no lo sabes nada más. Pero Cristo te rescató, te salvó. Si tú conocieras con una acción de fe, cuando acepta, se va a aplicar en tu vida, tú serás un gran siervo de Dios. ¿Qué es lo que transforma a una persona? ¿Sabe? La reprensión jamás. Esa exhortación jamás, aunque son necesarias para despertarlo. Pero por fin lo que transforma a una persona es el amor, la esperanza. Con el terror, con la condenación, a nadie puede cambiar. Lo que cambia a una persona es el amor, es la esperanza. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios. Siguiente. No por obras, para que nadie se glorie. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes aceptan este obsequio? ¿Aceptan el obsequio de la muerte del Cristo, la vida eterna, el perdón de los pecados?
difícil aceptar un obsequio. Yo tengo experiencia de recibir muchos obsequios. Yo soy un veterano experto de recibir el regalo. Cuando me ofrece, ay hermano, esta cosa para mí. Sí, pastor, ay qué pena, pastor, pero recibe lo suyo. ¿De verdad? ¿De verdad? Gracias. Gracias. Es el mío. Luego nunca me digo, el celular que hermano me regaló, digo, es el mío, dice. La computadora que hermano me regaló, no digo, sino mi computadora, digo. Alguien me preguntará, ¿eso no es suya? Mía. Yo digo, mía. Yo soy el propietario, es mía. Pero usted pagó, no, pero es mía. Porque mi pastor amigo me la regaló. Desde cuando yo la acepté con fe, mía. Lo mismo, por gracia sois salvos. Por gracia, Dios les ofrece gracia. No diga, demasiado barato, no diga. Dios sacrificó a su propio Hijo. Parece fácil, no es fácil. Hubo un costo, hubo un sacrificio tan grande. Entonces, percibiendo el costo, el sacrificio, cuando recibe esta gracia, ser justificado, ser perdonado, ser salvo, en el resto de su vida, ¿qué clase de vida piensa que podría llevar? Una vida agradecida, una vida grata. ¿Cómo se siente? Deudor. Yo soy deudor. Dios me dio esta salvación para pobre deseo de la carne, sino para la gratitud, para el agradecimiento. El resto de mi vida viva agradecido, para que yo viva grato, agradecido, un alabancero. Esa es la razón. Pastor Andrés Lee me invitó a La Paz desde 5:30 de la madrugada. Me hizo compartir la palabra de Dios 8 de la mañana, otra reunión 10, luego antes de mediodía otro encuentro, después 3 de la tarde, congreso de líderes cristianos, en la noche gran seminario, al día 5 o 6 compartir en el Alto de La Paz. Pastor, ¿está bien? No estaba bien, pero entonces, está bien, solo un poquito agitado. Pastor, ¿le veo bien? Sí, estoy bien. En cosas nada, estoy bien. Estoy bien. Compartía. ¿Por qué? Estoy agradecido. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa un poco de dificultad? ¿Cuánto sacrificio Cristo por nosotros se llevó? Al pensarlo, para mí todo es grato. Gracias. Dios me daba la fuerza. Vamos a ver el siguiente cita bíblica. No, siguiente. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para malas obras, buenas. La Biblia de Dios no dice, la Biblia de Satanás dice para malas obras. La Santa Biblia dice para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ustedes aceptaron el obsequio de Dios? La gracia de Dios. ¿Es difícil de recibirla? Todo lo que Dios tiene hecho, terminado, no se entrega. El paquete a domicilio de cada uno de ustedes. ¿Aceptarlo tan costoso? ¿Aceptan que Cristo murió por sus pecados? ¿Aceptan que Cristo les limpió de toda maldad? ¿Acepto que Cristo los resucitó? ¿Les creó por nuevo hombre? ¿Son limpios? ¿Son perdonados? ¿Justificados? ¿Justos? Los que creen, levanten la mano derecha. Yo soy salvo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bajen sus manos. Por si acaso, esta noche alguien hubiera venido con
tonelada del pecado. Escúcheme ahora. La gracia ofrecida a usted también. Piense bien ahora. Seguir el mismo pecado y arrepentirse. Luego, aceptar o no. Si viniste con pecado, es el momento crucial. Acéptalo. Acéptalo, la dádiva. Cuando aceptas por medio de la fe, tu pecado te queda perdonado. Porque Cristo, antes de tu nacimiento, Él acabó con el pecado, terminó con el pecado. Te dio vida, te levantó. Tú ya no eres pecador, nueva criatura. Créelo. Luego el resto de la vida, agradecido, gratos. No vivan conforme a los deseos de la carne. El Espíritu Santo está con nosotros. Les interesa en saber la voluntad de Dios. ¿Para qué me salvó? ¿Para qué me dio esta oportunidad? El que quiere hacer el resto de mi vida, busque la voluntad de Dios. Entonces, a través de la vida de ustedes, su nombre será glorificado. A través de ustedes, la iglesia será servida. La iglesia será edificada. Gente inconversa, viendo la vida de ustedes, quieran recibir la salvación. Oirán el santo evangelio, recibirán la salvación. Su vida será consagrada. A través de la vida de ustedes, el nombre de Dios será glorificado. Amén. Oremos al Señor para terminar. Padre Dios, tenemos ojos mal puestos en nuestros propios pensamientos, en la voz de Satanás. Es necesario levantar nuestra mirada, poner en Cristo Jesús, colgado en la cruz, resucitado, mantener nuestra mirada puesta en ti. Señor, tú por qué moriste, por qué estás sangriento, por qué estás bañado de las sangres, por qué tu frente, tus manos, tus pies clavados, heridos. Señor, ¿por qué en silencio aceptaste la muerte? ¿Por qué terminaste con una palabra? Consumado es. ¿Por qué al tercer día resucitaste? ¿Para qué? El cual fue entregado a causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Oh Padre, te creemos, aceptamos tu increíble dádiva, el perdón de los pecados, la vida eterna que hay en Cristo Jesús. Tú nos perdonaste más que la blanca nieve. Tú nos rescataste. Tú nos hiciste una nueva criatura. Ya no somos pecadores, somos justificados, llamados a ser santo por la obra de nuestro Señor Cristo. Somos hechura tuya para buenas obras, para propagar tus virtudes, tu amor al mundo entero. Bendícenos para que nosotros vivamos todo el resto de nuestra vida con nuestra mirada puesta en el tamaño de tu gracia, en el tamaño de tu misericordia, en el tamaño de tu compasión. Entonces llevaremos una vida consagrada, una vida ejemplar, una vida agradecida. A través de nuestra vida, muchas personas volverán a tu camino. Gente que ya se han vuelto, serán edificados, serán contagiados, desearán servirte. De esta manera, bendice a Bolivia, bendice las iglesias, ministros, los hermanos, para que llenen este país con esta esperanza, con este amor. Aún hay gente que amanece con lloro y lágrima en diferentes cerros, diferentes valles, en diferentes llanuras, queriendo suicidarse. Que les alcance esta luz de la salvación. Muchos sean salvos, Padre. Te agradecemos. Oramos en el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.
Dios les bendiga a ustedes. Gracias por la invitación.